Bueno, bienvenidos todos. Mi primera transmisión en vivo el día de hoy. Felicidades a todos los padres de familia, todos los maestros que son padres. Este video lo quise hacer porque me pareció muy interesante el poder ver, después de un análisis de lo de la nueva escuela mexicana, muchos comentarios de amigos, profesores, compañeros de que todavía tenían dudas. Y esa capacitación la hicimos hace como 2 días con los supervisores. Y pues la verdad me pareció interesante poderlo compartir. Entonces sí que voy a aprovechar que tengo este canal y pues bueno, vamos a darle un poquito acerca de lo que estamos trabajando desde el análisis de la cuestión del programa analítico. Sé que hay muchas dudas, también hay muchas dudas sobre todo lo de la escuela mexicana. Espero poderles resolver algunas desde mi perspectiva personal y profesional, ¿no? No quiere decir que simplemente no, a muchas cosas todavía no lo tengo bien definido, pero lo que poquito o mucho que podamos ayudarle, ahí estamos, ¿no? Dentro del programa sintético, el análisis viene que el programa analítico nos menciona que son 3 grandes planos a seguir. La primera es, primero, entender pues lo que hacemos, ¿no? Los diagnósticos que hacemos dentro de nuestra escuela, dentro de las instituciones. Esta lectura de saber qué problemáticas tenemos, cosas que muchos maestros de educación física especialmente ya lo hacemos desde antes, y muchos maestros estamos acostumbrados a que al inicio del ciclo escolar hacemos ese tipo de ejercicio. La otra pues es ver cómo se relaciona toda la integración curricular y la contextualización. Ese es uno de los temas que a mí en lo personal también, digamos, todavía tengo un poquito de dudas. Sin embargo, creo que se puede aclarar muchas dudas en esa situación. La otra, y por último, es el codiseño, ¿no? Que esa palabra de codiseño a veces nos hace ruido, que a mí yo creo que es una oportunidad muy padre como para poder trabajar desde diferentes ámbitos, ¿no? Entonces sí, una de las problemáticas más fuertes que vamos a tener es que tenemos que aprender a trabajar en equipo. Eso no cabe duda. Todos los planos son complementarios y su finalidad es explicitar las rutas de actividades que tomará la escuela para la operación del plan y programas de estudio. ¿Qué quiere decir? Que estos 3 nos van a permitir realmente estructurar el plan analítico. Todo esto que vamos a ir viendo es un pequeño análisis de lo que el programa sintético nos guía para la construcción del programa analítico. Y más o menos lo voy a estar ahí llevándome un poquito rápido para poder llegar a lo que es la construcción del programa analítico. Lo primero es poder conocer muy bien todos estos contenidos que nos arrojan desde los campos formativos. Aquí el ejemplo que yo voy a presentar el día de hoy es solamente tomando en cuenta el campo formativo del humano comunitario. Sin embargo, cabe aclarar que tenemos que considerar todos los campos formativos porque es un trabajo en conjunto. Entonces, para que no quede ahí un poquito de dudas, ¿no? Y lo que alcanzamos a analizar es que en la mayoría, esto es fase 2, acuérdense que depende de las fases, también depende cómo viene estructurado. Sin embargo, por ejemplo, en fase 3, que es de segundo grado, de estos contenidos, pues viene específicamente los contenidos y los procesos de desarrollo, que igual si quieren más adelante podemos hacer el análisis de cada campo formativo, que bueno, esto ya se ha venido analizando desde el inicio de los cursos en los CTE, ¿no? Lo primero es poder entender el análisis socioeducativo de la escuela. Lo primero. Hay muchas formas, hay muchos instrumentos que nos pueden permitir precisamente ver estos análisis. A lo largo de lo que yo tengo trabajando ahí en el área técnica, nos hemos dado cuenta que una herramienta fundamental en estos procesos, sea cual sea el programa que venga, el punto de partida siempre va a ser el diagnóstico. Y muchas veces como que dejamos a un lado la cuestión de cómo es la infraestructura, qué tengo, qué no tengo, desde si hay lavabos, hay baños, hay agua, hay luz, calor, etcétera. Entonces, por ejemplo, ahorita hay muchas problemáticas específicas de cada región. Sin embargo, por ejemplo, acá en Nuevo León, uno de los problemas que nos está agravando es el calor extremo. Yo creo que en muchos lados, pero en Nuevo León sí es
calores que hemos visto o no habíamos visto en muchos tiempos. Entonces es analizar precisamente esas condiciones desde cómo están nuestros alumnos académicamente, personal, familiar, y estos datos son los que nos van a permitir poder establecer estas problemáticas que vamos a enfrentarnos en este ciclo escolar. Lo interesante aquí es que ahora tenemos que hacer una conciencia desde lo global. Quiere decir que a veces las problemáticas que generamos solamente se quedan en el salón o a nivel aula. Entonces ahora es poderle dar una relación a nivel internacional. Y lo que les decía, ya una vez que tengamos muy bien esta información recabada de todos los aspectos, poder realizar realmente establecer estas problemáticas que realmente vamos a encontrar en nuestros alumnos. Yo pongo 4 problemáticas de ejemplo que podamos observar a lo mejor desde el ámbito de la educación física. Sin embargo, tenemos que considerar no solamente esos problemas, sino todos los problemas que van a emanar desde el Consejo Técnico Escolar. Por eso es muy importante que este programa analítico lo puedan hacer entre pares, ¿no? Ahí en el Consejo Técnico Escolar. Yo intentándolo hacer solo, desde mi perspectiva personal, es muy complicado. Entonces yo sí les sugiero que lo puedan hacer con unos compañeros, ¿no? Y más con los compañeros que vamos a trabajar. Eso creo que es algo que sí tenemos que tener conciencia de que si los que estamos acostumbrados a planificar solos, traten de hacerlo dentro del Consejo Técnico Escolar, que eso nos va a permitir realizar mejor un diagnóstico. ¿Qué tenemos que hacer antes de empezar a diseñar los programas analíticos? Primero es entender todo el aspecto técnico teórico de los programas sintéticos. Para eso, algo que me resultó interesante fue las preguntas de reflexión que nos mencionan ahí en los programas sintéticos. Eso creo que al momento de irla siguiendo, como que sí nos marca una guía un poquito muy sencilla de trabajar. Aquí, por ejemplo, una de las preguntas que nos hacen es, bueno, ¿qué implica alcanzar estas finalidades de las fases grados que están presentes en la escuela? Tengo que aclarar que cuando empecé a trabajar en estos análisis, a veces como que no entendía esta parte de las finalidades, ¿no? Sin embargo, son esos aspectos que se deben de alcanzar o que tenemos que buscar lograr al término de la fase, más o menos que se entienda. A lo mejor estoy un poquito mal, pero se puede entender como un aprendizaje adquirido al final del grado, ¿no? Lo que queremos alcanzar como parte de los perfiles de egreso, pero vienen establecidos por fases. Entonces aquí lo que yo entendí es poder hacer una relación entre, a ver, tengo unas problemáticas y tengo estas finalidades. ¿Realmente estas finalidades o las problemáticas van relacionadas con el grado? Con el ejemplo que hace rato presentamos de las problemáticas, ya empecé a checar ahí. Mira, pues estas problemáticas me van a permitir trabajar, y esto a su vez me va a permitir alcanzar estas finalidades. Y tiene una correlación directa. Creo yo que cuando empecemos a hacer este análisis paso a paso, vamos a poder entender precisamente estas finalidades. Ya cuando los veamos en la realidad es donde nos va a permitir tener esta finalidad. La otra es analizar los perfiles de egreso. Muchas veces entendíamos como que los perfiles de egreso le pegamos siempre, ¿no? O sea, como que los ponen ahí, pero como que al final no le damos tanto sentido. Ahora, por ahí, tenerlos conscientes de lo que vamos a abordar nos va a permitir mucho a poder estructurar bien nuestros programas analíticos y saber por qué estamos estructurando. Más que nada, todo esto es para precisamente saber por qué estamos estructurando este programa analítico. Algo que yo creo que debemos tener muy en claro es que no siempre en todos los contenidos o en todos los programas analíticos tenemos que pegarle a todo el perfil de egreso. El perfil de egreso tenemos que recordar que es el perfil de egreso para educación básica, que esto lo tenemos que ver al finalizar educación secundaria. Pero sí ver qué podemos estar incidiendo en este periodo o en el periodo que nos va a tocar trabajar cuando establezcamos estos programas analíticos. En este caso, por el ejemplo que vamos a trabajar, analizo que, de todos los elementos del perfil de egreso, son 3 los principales que voy a incidir. Puedo incidir a más, pero en mi conciencia, en mi análisis, yo le voy a trabajar o voy a hacer esta concientización de que estoy trabajando hacia estos desarrollo de los perfiles de egreso.
Pero ¿qué implica ahora para la escuela que sea una comunidad central? Algo muy interesante es cómo antes el centro del aprendizaje era el alumno. Después por ahí creo que fue la escuela y ahora ya no es la escuela, ahora es la comunidad. Cómo ha ido evolucionando esos pensamientos de enfoques educativos. No te voy a decir que estoy así como que muy convencido. Sin embargo, hay elementos que yo considero que son muy enriquecedores. Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer para que realmente mi escuela tenga este impacto dentro de mi comunidad? Lo primero es entablar esta comunicación con padres de familia. Sé que antes hacíamos estos elementos donde nosotros presentábamos el trabajo que íbamos a realizar con los padres de familia. Sin embargo, creo yo que a través de unas pláticas que hemos tenido es hacer conciencia en el alumno para que nos ayude a convencer a sus papás de que formen parte de todo este proyecto y ver también cómo lo vamos a hacer partícipes dentro de los proyectos que vamos a estar trabajando dentro de nuestro centro escolar. Eso creo que es muy interesante, ¿no? Tener esa comunicación asertiva con nuestros padres de familia. También es cómo implica esta relación de la articulación de trabajo con los ejes articuladores de cada fase. Por ahí he tenido muchas discusiones sobre si voy a trabajar solamente ciertos ejes o tengo que darle una correlación o una interdisciplinaridad de esta articulación de los ejes. La conclusión que yo llego es que efectivamente dentro de mi programa analítico tengo que abordar todos. De una u otra forma se abordan todos, pero como les digo, aquí lo interesante es hacer la conciencia, no nomás decir, no, sí, se abordan todos, pero ¿en qué parte? ¿Cómo los estoy abordando? Yo creo que esa es la parte interesante. Me estoy yendo rápido porque esta conferencia que me tocó dar, me tardé casi 3 horas y media en darla con toda la interacción y es muy pesada la información. Sin embargo, bueno, como por este medio quiero hacerlo un poquito más rápido para ver si se logra entender el punto al que queremos llegar. Ya tenemos ciertas preguntas que nos permiten marcar bien el camino que tenemos que tener. Primero vienen claro hacia dónde vamos a trabajar, qué problemáticas voy a relacionar, cuáles son los ejes que voy a estar trabajando, ¿no? Y ahora sí, cómo tengo que estar analizando la puesta en práctica de mis programas sintéticos. Una de las preguntas es ver cómo vamos a trabajar todos los docentes involucrados en esta fase y en esta parte del programa analítico, de este programa analítico. Primero creo yo, que se tendría que establecer la estrategia, o al menos tener la conciencia de la estrategia. Ahora que me puse a hacer este ejemplo para esta presentación, dije, bueno, por ahí venían unas lecturas sobre diferentes estrategias que nos están presentando para abordar los programas analíticos, y me gustó en lo personal la parte de los proyectos, ¿no? A mí lo de los proyectos me siento muy involucrado, y bueno, voy a poner un circuito de aventura. Es una estrategia específica de educación física, pero creo yo que me podría permitir establecer o poder abordar las problemáticas que yo tengo aquí como que de ejemplo. Y luego, ahora sí, ya tengo esto, ya tengo bien establecido el circuito, es ver de acuerdo a cada campo formativo cómo vamos a abordarlo, o sea, desde el maestro de aula junto conmigo, que soy maestro de educación física, cómo los vamos a abordar, qué problemática me va a permitir realmente hacer conciencia de estos contenidos. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, si yo ya tengo bien definido mis problemáticas de lo que están presentando en la escuela, tendría que echarme un clavadito en los contenidos que voy a abordar. O sea, por ejemplo, aquí yo puse uno de cada campo formativo. Sin embargo, les recuerdo que este rollo, o sea, no nomás es poner uno. O sea, tenemos que darle una amplitud sobre cuáles son estos contenidos que primeramente me van a permitir abordar estas problemáticas. Por ejemplo, aquí yo entiendo que si tengo problemas donde mis alumnos no tienen esa percepción de la lectoescritura o comprensión de textos, bueno, pues hay ciertos contenidos del campo formativo del lenguaje que me va a permitir
abordar esta parte. Y el maestro de grupo es el que se tiene que encargar, en este caso, ayudarme o apoyar a los alumnos dentro del proyecto a poder entender este proceso de la comprensión de textos. Y aquí está este contenido, ¿no? Y así en los 4 contenidos, en los contenidos de los diferentes campos formativos, que nosotros vamos a hacer esa interacción. Aquí para mí lo interesante es, ya no trabajo sobre alguna materia en específico. O sea, ya no voy a trabajar sobre, hoy me toca matemáticas, hoy me toca español. No es. Conforme voy desarrollando el proyecto, ¿qué es lo que tengo que ir abordando para poder afrontar las problemáticas de este proyecto? Y estas problemáticas ya las tengo yo desde mi diagnóstico empleado, ¿no? Entonces aquí es hacer, como les digo, esa conciencia de por qué estoy trabajando esto. Sí, si me preguntan si es mucho trabajo, te voy a decir sí, porque tienes que sentarte a analizar. O sea, por eso les decía al principio que para mí hacerlo solo es muy difícil. Si lo haces con alguien más, creo que va a ser un poquito más ágil, y ese intercambio de ideas creo que nos va a facilitar mucho el trabajo. Lo interesante viene después de cómo voy a articular mis ejes. Entonces, es de acuerdo a la estructura, de acuerdo al proyecto, de acuerdo a la estrategia, de acuerdo a mi estrategia didáctica que yo utilicé, es ahora ver con estos contenidos que ya tengo una vez en la conciencia, ver cómo voy a abordar cada uno de mis ejes. No tengo que poner, o yo siento que no debo de poner todo como tal o textualmente, sino decir, bueno, por ejemplo, en pensamiento crítico, bueno, pues yo voy a buscar que los estudiantes elaboren su propio juicio de cómo estar desarrollando las actividades que les voy a pedir que ellos propongan, ¿no? Es un ejemplo. O que ellos hagan conciencia de la diversidad en la que vivimos y cómo poderlo abordar, cómo podemos trabajar con gente que a lo mejor es de otra cultura, de otra religión, de otro estado, de otro pueblo, etcétera, pero sin que se vea así, ahora sí que como dicen en las películas, sin que se vea forzado, ¿no? Que sea algo como que, pues jugamos porque jugamos, no porque tenemos que. No sé si me entiendo ese punto. Entonces es tener esta conceptualización de cómo se hace esa interconexión entre los ejes y poderlo mostrar. Creo que eso es lo más interesante. Y ahora sí, antes bueno, por parte de la educación física, inclusive dentro de los programas nos decían, mira, primero abordas esto, y luego esto, y luego esto, y luego esto. Algo interesante también de esta nueva metodología, perdón, de esta nueva, de este nuevo programa, es que ahora nosotros tendremos que darle esta jerarquización a nuestros contenidos. ¿Cuáles son esos contenidos prioritarios que debemos de abordar? No debemos de olvidar que tenemos que abordar todos los contenidos. Se tienen que abordar todos, sí o sí. Sin embargo, ¿cuáles son mis prioritarios? ¿Cuáles son los que le tengo que meter más carga? ¿Cuáles son los que realmente me van a permitir abordar las problemáticas que yo tengo dentro de mi escuela o dentro de mi salón de clases? Y eso es muy importante, hacer esa conciencia de cuáles son esos contenidos y darle esa jerarquización de acuerdo a los prioritarios desde la perspectiva de nosotros. Entonces esto es algo como que muy interesante, porque cada maestro tiene un punto de vista, cada maestro tiene ciertas problemáticas, entonces no puedo hacer lo mismo que hace otro maestro, porque a lo mejor las relaciones son diferentes o las problemáticas son diferentes y las formas de pensamiento son diferentes. Yo creo que esto es lo enriquecedor de los programas, que cada uno de los maestros vamos a trabajar de acuerdo a lo que nosotros creamos que realmente necesitan nuestros alumnos con base a un diagnóstico previo, ¿no? Y luego ahora sí, teniendo ya una visión más clara de estos contenidos que nosotros nos vamos a apropiar, es ver qué necesito yo como maestro formarme. O sea, ahora es, bueno, vamos a ver ciertas temáticas, pero también necesito saber qué formación necesito yo como maestro para poder también ofrecer esta formación. Y eso también está, pues digamos que bien, porque así me va a permitir también prepararme. O sea, si yo sé que hay ciertos elementos o temáticas que no domino, y yo sé que muchos no dominamos todo, bueno, pues si voy a trabajar esto, sé que voy a necesitar precisamente esta formación docente que me va a permitir abordar estos contenidos para que realmente se puedan adquirir o se puedan desarrollar de una forma más concreta y consentida, ¿no?
Bueno, dentro de esta articulación y contextualización, nosotros dentro de aquí en Nuevo León, dentro del área técnica, hemos diseñado infinidad de formatos para establecer precisamente los análisis de contexto escolar. Y aquí, pues bueno, cada uno va a tener la libertad de realizar esta contextualización, pero ahora sí es cuáles son estos problemas que no solamente afectan a la escuela, sino que es de la escuela y todo lo que conlleva la comunidad y qué es lo que realmente se puede analizar para poder entender bien el contexto de cada una de las escuelas. Esto nosotros lo hacíamos así porque nos permite ubicar de una forma sociodemográfica nuestra escuela que hay alrededor, que tenemos, con qué no contamos, los servicios, inclusive el hecho de que saber que tenemos cerca unos bomberos, un gimnasio, el que tengamos algo, eso nos puede permitir para elaborar nuestros proyectos, porque esas visitas a ese tipo de instituciones nos puede ser muy enriquecedor, ¿no? Entonces aquí cada uno va a poder definir bien qué es lo que puede trabajar y qué no. Por otro lado, también es identificar todas la población que nosotros atendemos, ¿no? Como les digo, este es un ejemplo de un formatito que también elaboramos y esto viene, yo creo que desde hace como 10 años, el poder entender qué tipo de población abordamos, nada más que ahora sí que sea más consciente de lo que se está haciendo, ¿no? Y ahora sí, sigue la contextualización, que la contextualización más que nada es ya tengo mis contenidos, ahora esos contenidos que yo tengo, cómo los voy a estar trabajando o cómo los voy a estar aterrizando a mi contexto escolar, a mi escuela, a mi grupo. Eso es la contextualización. Y eso se tiene que hacer en el CENTE, desde los contenidos. ¿Cuáles son aquellos contenidos que voy a trabajar dependiendo de la fase? ¿Cómo y cuáles son los campos formativos de estos contenidos, de a qué pertenecen a qué campos formativos y qué correlaciones puedo dar junto con la articulación? O sea, esto tiene que estar de la mano. Asimismo, considerar todas las características de los alumnos, que ya lo tenemos previa en la cuestión del diagnóstico. ¿Cómo voy a darle esa trayectoria, esta jerarquización, esta priorización, esta secuencia de trabajo, estos contenidos que están ya establecidos y analizados previamente, que me van a permitir poder aterrizar en las actividades de aprendizaje? O sea, esto es lo que me va a llevar de esta forma. Esto es algo nuevo para mí, yo no tenía esta visión. Sin embargo, ahora sí está interesante el que estas problemáticas que yo tengo, qué impacto tienen. Por ejemplo, a lo mejor en mi escuela tengo no sé, una problemática de correlación, de relacionarme a los alumnos, pero es algo específico de mi escuela. O sea, platicando ahí con los demás compañeros de la zona, no hay nada. Sin embargo, por ejemplo, un problemática que tengo ahorita es el calentamiento global. O sea, esto ya no está pegando a todos. Entonces, ¿cómo voy a abordar mis proyectos desde esa problemática que en mi escuela no hay? En mi escuela no hay clima, no hay agua para poder abordar este calor. ¿Y por qué es ese tanto calor? Bueno, esos elementos que me están presentando a nivel global es cómo aterrizarlos también. O sea, estas problemáticas que vamos a entender hasta qué impacto van a tener. Va a haber impactos mediatos o inmediatos que van a aparecer solamente en la escuela, nacionales y globales. Eso es algo que está muy, muy interesante. Y ahora sí, ya tengo bien definidas mis problemáticas, mi contexto, los contenidos, ya tengo bien establecido todo, qué estrategias didácticas voy a utilizar o cuáles son las que me pueden apoyar. Como les digo, hay varias y que ya nos van a presentar y nosotros como maestros conocemos muchas. A mí la que en lo personal me llama mucho la atención y me gusta mucho es los proyectos. Trabajar bajo proyectos nos puede dar una gama de actividades que podemos estar exprimiendo día a día, involucrando a los niños, a los padres, a sus compañeros, a los demás grados. Si lo sabemos establecer bien y sabemos qué actividad podemos trabajar, nos puede dar muchos datos enriquecedores y luego podemos parcializar este proyecto para no hacerlo tan largo y al final se puede construir un ambiente de aprendizaje muy, muy bueno.
tener en consideración la fase, el grado, las situaciones problemáticas, que esto a su vez nos van a llevar los aprendizajes, ¿no? Algo interesante también es tener esta discusión y diálogo de acuerdo a lo que nosotros en la escuela vamos a necesitar abordar, pero con las autoridades educativas que realmente nos puedan aportar. Por ejemplo, si es el municipio, si es ¿cómo se llaman? Los supervisores escolares, supervisores de educación física, supervisores de apoyo, inclusive otras escuelas, inclusive los directores de educación, qué sé yo, todas las autoridades que nosotros podamos entender, que nos puedan aportar para el trabajo que vamos a hacer en la escuela, podernos acercar. Eso va a estar muy interesante. Acercarnos con los padres de familia, establecer qué estrategias, establecer qué proyectos, y luego de ahí ya nos podemos abordar para poder presentarnos y tener mesas de discusión con esas autoridades de cómo podemos trabajar en conjunto. Eso también va a estar interesante, que muchas escuelas ya lo hacen, pero ahora es hacer la más conciencia de que yo como escuela que voy a aportar a la comunidad, pero también este impacto va a tener que generar un trabajo en conjunto, ¿no? El codiseño. Muchas veces me preguntaban qué es un codiseño y muchos nos quedamos con que el codiseño es simplemente trabajar en conjunto con los maestros. El codiseño va más allá. El codiseño es tener la conciencia, y estoy repitiendo mucho esta palabra, pero esto es lo que se trata. Ya tengo mis contenidos, ya sé que voy a trabajar, sin embargo, tengo que buscar la forma de con mis compañeros maestros, en este caso yo estoy hablando como maestro de educación física, el maestro de aula y yo, ya tenemos esos contenidos. Bueno, ahora, ¿qué contenidos tenemos que abordar para ser enriquecedor, pero que no vienen en el programa? Y esta comunicación, este diálogo, esto ponernos de acuerdo para decir, mira, un ejemplo, tengo que trabajar sobre las problemáticas de mis alumnos y realmente todavía no tengo bien definido que, bueno, pues vamos a trabajar con los padres de familia sobre las problemáticas que se presentan después de pandemia en la casa y en la escuela, qué problemáticas han tenido todos. Y a lo mejor ese taller donde podemos abordar esas problemáticas nos pueden permitir tener una mayor concientización de esas problemáticas que realmente están pasando, ¿no? La otra que hablamos mucho de alimentación, a lo mejor no viene dentro de los contenidos establecer diseño de un menú, ¿no? Eso no viene, pero a lo mejor sí podemos por ahí conseguir a alguien que nos permita que nos den una plática sobre cómo economizar en la cocina de acuerdo a lo que tenemos para una mejor alimentación. Pues eso a lo mejor nos va a servir para mejorar vida saludable, etcétera, ¿no? Entonces sí buscar qué contenidos que no están presentes en el programa lo podemos agregar y enriquecer. Esto es el codiseño. El codiseño es, ya tengo algo, bueno, ¿qué más lo puedo enriquecer? Así de eso se trata el codiseño. Y ahora sí, ¿cómo estructuro mi programa analítico? ¿Cómo lo tengo que desarrollar? Todo este choro que me aventé, todo este rollo, es precisamente nada más fue la parte en cómo empecé a analizar mi programa sintético hasta que llegué a mi programa analítico. Entonces vamos a ir viendo ahora sí cómo voy a trabajar esta parte de mi planeación didáctica. Ojo, lo que yo voy a decir no es que sea así, es solamente una percepción propia, pero me va a permitir a mí hacerlo más fácil. O sea, creo que lo puedo hacer más sencillo y tener tener ya bien establecido cómo voy a abordar el programa analítico sin meterme tanto rollo, ¿no? Si me preguntan todavía si está bien, te voy a decir no lo sé, porque yo lo único que hice fue analizar el programa sintético y presentar esta propuesta de cómo diseñar estos programas analíticos. Lo primero es, como les decía, ahora sí, retomando, lo primero es tener bien consciente, de acuerdo a las problemáticas, los contenidos que voy a abordar. ¿Qué contenidos tendría que enriquecer mi programa o tener que integrar para poder que realmente se cumplan? Eso es lo que llamamos el codiseño. Y ahora sí, se arma el programa analítico para que entendamos cómo vamos a trabajar todos los actores que vamos a estar trabajando dentro de ese programa analítico, llámese maestros, padres, alumnos, inclusive y personal administrativo de la escuela. Todo eso se establece. Las situaciones, problemas del contexto, también entender cómo van a estar presentes, las finalidades, los campos formativos y los ejes articuladores. Esto nos va a permitir establecer las estrategias que a su vez vamos a poder diseñar
y establecer y concretar estos objetivos de aprendizaje, y al final solamente buscaríamos qué actividades de aprendizaje vamos a tener que utilizar o aplicar. Hay que recordar que de acuerdo con el campo formativo, el juego y las actividades lúdicas son primordiales y las metas son registrar y representar. Aquí hay dos cosas muy interesantes. Buscar la forma que siempre sea a través del juego. No te voy a decir que vamos a jugar siempre. Sin embargo, que la mayoría de las actividades esté presente lo lúdico. Esto va a permitir que se genere un ambiente de aprendizaje más estable y se pueda trabajar de una mejor manera. Y hay muchas investigaciones a nivel internacional que han dicho que entre más esté presente el juego, se desarrolla mejor el aprendizaje, y no solamente el aprendizaje, sino el aprendizaje significativo. Y la otra parte, que es registrar y representar, por ahí no me voy a meter tanto porque todavía falta un análisis de consejo técnico que nos va a hablar precisamente de la evaluación. Entonces, pero sí tener esta parte de poder evidenciar el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, este es un ejemplo del programa analítico que a mí me tocó ahí presentar, que se los comparto con todo gusto, analizando varios autores sobre la estructuración de programas analíticos. Entonces lo único que hice, dije, bueno, hay que considerar ciertos elementos de estos programas analíticos y los tengo presentes. Por ejemplo, los datos de identificación, ¿no? Que para mí es algo base, porque es como que en mi portada de trabajo, que normalmente muchos maestros ya lo estamos trabajando. La otra es la contextualización. Aquí de una forma muy concreta establezco, por ejemplo, estas problemáticas que yo ya analicé desde mi diagnóstico y que me va a permitir tener esta visión de lo que voy a trabajar y cuáles son las estrategias que voy a evaluar. Así como también las características de mi grupo, inclusive niños con alguna discapacidad, de otras diferencias culturales, religiosas, etcétera, ¿no? O sea, eso tenerlo bien establecido. Y esto ya me va a permitir poder diseñar estos propósitos o estos objetivos de aprendizaje. Por ahí, cuando estábamos estudiando el doctorado, me decían, por cada problemática que tú tengas, tienes que establecer un objetivo. Entonces yo me quedé con esa idea de decir, bueno, si tengo 3 problemáticas, son 3 objetivos. Si tengo 4 objetivos. Y de estos objetivos puedo desprender objetivos específicos. Eso es algo que me quedé ahí con lo que me enseñaron en el doctorado. Y creo que se me hace algo viable para nosotros. Si yo tengo que abordar 5 problemáticas, pues yo puedo establecer 5 objetivos de una forma general que me va a permitir tener más claro o clarificarme bien cómo voy a abordar este proceso de enseñanza, ¿no? La incidencia en el perfil de egreso, ahorita en el transcurso de lo que estábamos trabajando, bueno, pues ahí venía la relación que existe de las problemáticas y los contenidos que yo voy a abordar hacia dónde va mi incidencia en el perfil de egreso. Y aquí yo lo pongo para tener un elemento como que más concreto, no decir, si me piden esto, aquí está, mire, voy a incidir en esto y en esto. Así que no me estén poniendo, no sé, ya lo tengo bien clarito. Lo otro es la relación entre los ejes, que esto es muy importante, que aparte me va a permitir tener una conciencia más de mis ejes articuladores, saber cómo los estoy relacionando desde mis actividades, ¿no? La otra es, ahí sí, establecer todos los contenidos abordados en los campos formativos, cuáles son todos aquellos contenidos que voy a abordar. Y en esta parte de representación gráfica, lo que yo sugiero es la jerarquización o la priorización de los contenidos. ¿Cómo puedo hacer esa correlación, esa relación que me va a ir dando cada contenido, y cómo lo voy a ir trabajando de menor a mayor importancia? Esto me va a permitir también saber hacia dónde voy, el caminito, ¿no? Por ahí decía que a mí en lo personal un ejemplo es, me invitan a viajar, pero me dicen, vámonos, pero no me dicen a dónde llegar, y eso es lo que me causa un conflicto. Es, pues sí, pero ¿a qué hora llego? ¿Qué me falta? Aquí es lo mismo. Tener bien claro el camino que voy a trazar para poder realizar mi programa analítico, a dónde me voy a llevar el programa analítico y dónde voy a terminar, que eso es lo más importante. Y esta estructura que les estoy presentando ahorita es cómo plasmo ahora sí el programa analítico. Bueno, yo le pongo por ahí momento 1 porque en muchos programas analíticos lo manejan como fases y yo no quise ahí como que duplicar los conceptos, porque
pues sí, puedo batallar. Pero, bueno, ahí mi momento 1 es mi primer contenido a abordar, que en este caso yo le pongo un tema, que es la problemática de trabajo en equipo. Viene el contenido específico de ahí de los programas sintéticos, el campo formativo que voy a trabajar y el proceso de desarrollo de aprendizaje que me establece. Aquí voy a poner mis actividades de aprendizaje, cuáles son esas actividades de aprendizaje que tengo que abordar durante este periodo, los criterios de desempeño, qué tengo que hacer, qué tengo que observar para ver si realmente lo que yo quiero alcanzar se ve en mis alumnos, la evidencia de aprendizaje, qué voy a alcanzar o qué van a alcanzar mis alumnos y qué me van a presentar para decir, mira, sí se logró, aquí está una evidencia. Y también tenemos la relación con los ejes articuladores, que es lo del pensamiento crítico, la inclusión y la igualdad de género. Lo que les decía, a lo mejor para esta parte de mi programa analítico no estoy trabajando todos los ejes, sin embargo están presentes. En todo mi programa analítico está presente. Pero en esta parte de desarrollo de contenido solamente abordo eso, al igual que el trabajo con los campos formativos. Aquí solamente es, nosotros como maestros tendríamos que hacer la conciencia de esta interacción, ¿no? Esto que estoy poniendo ahorita, estamos desarrollando un ejemplo solamente de un contenido. O sea, aquí me faltaría agregar todos los contenidos que yo ya establecí dentro de mi problemática, ¿ok? Pero bueno, como ejemplo es para que más o menos vean la estructura de cómo yo lo estoy presentando. Y por último, bueno, viene la evaluación, que en este caso, para mí, un criterio de evaluación después de haber presentado todo el proyecto es que al final se tenga un reglamento de convivencia, que se pueda aplicar durante todo el ciclo escolar, ¿no? Las actividades que se realizan tanto en la escuela y en casa dirigidas a la actividad física, estilos de vida saludable, y realizar una exposición de fotos, mensajes, actividades donde se puede combatir la violencia. Entonces, esto para mí es como que el término de mi programa analítico, pero si se fijan son evaluaciones que me va a permitir más adelante establecer una calificación, pero también esto me va a permitir darle seguimiento y que se establezcan como aprendizajes significativos. No quiere decir que esto que ya evalué no se vea. Esto me va a permitir darle un seguimiento y una conectividad entre contenidos y programas analíticos para el término de la fase. ¿Cómo podría haber ya finalizado un programa analítico? Bueno, para mí esto es como que ya aquí tengo mi programa analítico y esto ya lo puedo presentar. El mismo programa me dice de todo lo que yo voy a realizar, todo lo que yo voy a presentar tiene que estar escrito o presentado en un documento. Por ahí una de las preguntas me decían, es que ya no vamos a planear. Y yo, no, sí, tienes que planificar. De hecho, el programa analítico no es la planificación. Es algo como que debemos de entender. Mi programa analítico es la base para yo poder planificar. Eso es la diferencia, que antes nosotros, esto ya no lo daba la SEP. O sea, te daba ya el programa analítico y tú ya nada más te dedicabas a planificar. ¿Qué hace la SEP ahora? Pues ahora nos dice, bueno, esta es la estructura general de todo lo que se tiene que ver, que es el programa sintético, sobres. De acuerdo a sus necesidades, desarrollen el programa analítico y ya que tengan su programa analítico, ahora sí planifiquen. Que para mí la cuestión de planificación sigue siendo igual. La diferencia es que esta planificación que yo ya sé hacer, que la he hecho toda mi vida de docente, me voy a basar en mis programas analíticos. Esa es como que la diferencia, ¿no? Y bueno, esto es previo a, o sea, todo esto que vimos ahorita del programa analítico es previo a. Durante la puesta en marcha de todas esas actividades tenemos que entender que se tiene que generalizar o generar una autoevaluación crítica por parte de nuestros alumnos, que ellos vean cómo están, cómo van, si están haciendo bien las cosas y a dónde van a llegar a través de la retroalimentación. Y la retroalimentación tiene que ser no solamente del maestro, sino entre alumnos, inclusive hasta de los padres de familia. Para ya terminar la secuencia de actividades de aprendizaje, bueno, se tiene que hacer la evaluación final, que la voy a abordar de una forma muy rápida porque este tema todavía falta un consejo técnico escolar. Sin embargo, para una evaluación final se tiene que considerar tanto los diagnósticos, la evaluación inicial, como todo lo que hemos trabajado de evaluación formativa. Cómo se puede dar a través de una autoevaluación colectiva y una coevaluación.
Y la coevaluación, vuelvo a repetir, no tiene que ser solamente entre alumnos o alumno y maestro. Aquí es donde tenemos que involucrar también activamente a los padres de familia. Esto a su vez tenemos que entender que todos los aprendizajes, actividades, contenidos y evidencias que realmente me están sirviendo para el propósito de la adquisición de este contenido o de la asimilación de este contenido son los que considero para la evaluación. Aquellas actividades que son complementarias o que simplemente me van a servir para abordar una cuestión de la escuela, pero que no me están ayudando al contenido, no los debería de tomar para la evaluación. Esto a su vez va a hacer que esto, ya que tenga la conciencia de cuáles son estas actividades, pues me va a permitir tener esta certificación o calificación, que yo creo que ahora ya no le vamos a llamar calificación, sino certificación. Es como que nos están abordando para preparando para el siguiente consejo técnico escolar. Y bueno, ya para cerrar, les digo, era nada más presentarles un poquito de cómo establecer y estructurar ahí el programa analítico y entender que lo interesante de esto es que la función de los contenidos en los programas analíticos va a ser de un carácter abierto, flexible y aceptable. ¿Qué quiere decir? Que aquí cada comunidad escolar tienen que estar diseñando estos programas analíticos donde lo que se pretende es, esto es lo que van a cursar los niños, adolescentes de la educación básica, pero no solamente lo que cursen, sino que lo aprendan. Bueno, y esto está o va a tener que estar establecido desde el Consejo Técnico Escolar en un trabajo colectivo de los docentes, directivos e inclusive padres de familia. Y por último, siempre me piden, Mike, échame un formato, me ayudas de un formato y esto. Bueno, acuérdense que el programa analítico no hay un formato, no hay una receta. O sea, no se puede llenar así. Hay infinidad de estructuras que hay. Yo lo que les presento es una sugerencia. Sin embargo, igual, si a alguien le interesa, bueno, pues ahí me manda un mensajito o algo y con gusto nos ponemos a realizar estos programas analíticos de acuerdo a lo que podamos concluir entre nosotros. Y por último, el programa analítico implica organizar de una manera específica varias de las acciones que ya se realizan en la escuela, incorporar nuevas, orientar el sentido de otras para atender las finalidades que el plan de estudio señala. Visto así, el programa analítico es un documento de trabajo sencillo, me río porque no creo que sea tan sencillo, donde se elabora, analiza y evalúa durante el ciclo escolar de las sesiones de consejo técnico, además de los espacios de formación docente. Yo creo que dice que es sencillo porque son muchas cosas que ya sabemos hacer. O sea, si lo analizamos pasito a pasito, te das cuenta que pues esto ya lo hacíamos. Lo único es que ahora tú vas a estructurar qué contenidos vas a trabajar. Esa es la única diferencia. O sea, yo creo que antes, en lugar de que la SEP te daba el programa, pues ahora tú lo tienes que hacer, ¿no? Esa es la gran diferencia. Y bueno, me quería dar este pequeño espacio para presentarles esta información que espero que sea de su agrado. Si tienen alguna duda, ahí se las encargo que estuvieran ahí, ahí me las ponen en el video, que aquí lo voy a dejar, ahí como quieran en mis redes lo voy a estar publicando. Sé que es un día de descanso y más de celebración, pero si no lo hacía ahorita ya no lo hacía, entonces espero ahí haberlo funcionado bien. Chicos, maestros, maestras, compañeros, la verdad quisiera compartirlo más adelante. Espero que este sea el primero de muchos y voy a estar ahí apoyándolos en lo poquito que pueda. Mi especialidad es de la educación física, pero me he dado cuenta que muchos elementos que se contempla dentro de la educación, que es el diseño de programas analíticos de planeación, no importa qué asignatura sea, que en este caso, bueno, ya las asignaturas ya no cuentan, ¿no? De antemano, pues muchas gracias por haber estado aquí conmigo, y si no están aquí en vivo, bueno, pues nos vemos ahí grabados. Saludos, ahí les recuerdo que todo lo que conlleve de dudas, aquí estamos. Ahí si me quieren apoyar, un like, ya saben, y pues bueno, ahí me suscriben y créanme todas las dudas que vamos a estar ahí tratando de apoyarlos y abordarlos, ¿va? Un abrazo a todos en este día, a todos los papás, que se la pasen bien padre, y bueno, saludos a todos. Espero volverlos a ver y estar ahí en una interacción docente más propia, ¿no?
Cuídense, gracias, nos vemos, hasta la próxima.